Me desperté el día de la boda de mi hijo con un sonido ahogado de llanto que venía del cuarto de baño. Al abrir la puerta, vi a mi esposa, Inés, arrodillada en el suelo, sumida en un silencio que resultaba aterrador. A su alrededor, largos mechones de su cabello rubio platino yacían cortados y esparcidos por todas partes. Sobre el lavabo descansaba una maquinilla eléctrica, todavía con restos de pelo enredados. Junto a ella, había una nota escrita a mano con torpeza. Mamá parece demasiado mayor. Le he ayudado a parecer más joven para el video de la boda. En ese instante, comprendí algo con total claridad. Aquello no era una boda. Era una puesta en escena, un espectáculo para redes sociales. Cuento esto no por llamar la atención, sino para que la verdad se escuche de principio a fin. Aquella mañana en nuestra finca cerca de Marbella no empezó con bendiciones. Empezó conmigo arrodillado junto a mi esposa sobre el frío mármol del baño, rodeado de los restos de su identidad. Me quedé helado unos segundos, luego me puse al nivel de Inés. Ella no gritaba. Sus manos temblaban mientras palpaban su cabeza lisa y desnuda, como si todavía no pudiera creer que lo ocurrido fuera real. Ese cabello la había acompañado durante más de 30 años. Desde los días en que éramos una pareja humilde en Sevilla, desde las madrugadas en las que ella ayudaba a cruzar a sus alumnos en el colegio donde trabajaba. Desde el día en que su madre falleció y ella juró que nunca más se cortaría el pelo, como una forma de aferrarse al último recuerdo que le quedaba. El suelo estaba helado. Los hilos platinos se pegaban a mis zapatillas y a mi pijama. Recogí la maquinilla. Aún estaba caliente. Fue entonces cuando supe que acababa de pasar. No fue un accidente. No fue un error. Lo siento, susurró Inés tan suavemente que parecía temer que la habitación se hiciera añicos. Quizás. Quizás de verdad soy vieja. Esa frase me dolió más que la imagen que tenía delante. No por el pelo perdido, sino porque ella se culpaba a sí misma por la crueldad de otra persona. Puse mi mano sobre su hombro y sentí la tensión que contenía. No dije nada. Sabía que, si abría la boca, no podría controlar mi voz. Miré a mi alrededor. Todo estaba demasiado ordenado. Las toallas dobladas con cuidado. La ventana abierta en el ángulo de siempre. Aquello no parecía el caos tras un incidente fortuito, parecía algo planificado. En el tocador, junto a la nota, había un móvil boca abajo. Le di la vuelta. La pantalla se iluminó. La aplicación de transmisión en vivo seguía abierta. El icono indicaba que el directo había terminado hacía menos de 10 minutos. Lo comprendí antes de tener tiempo para procesarlo. Valeria no solo había rapado a mi mujer. Lo había grabado todo. Revisé rápidamente. En la lista de dispositivos conectados, una pequeña cámara seguía activa. Seguí el cable de alimentación oculto tras una caja de pañuelos. Una cámara diminuta colocada en el ángulo exacto para captar el rostro de Inés mientras se miraba al espejo. Nada fue impulsivo. Todo era un guión. Inés me miró con pánico en los ojos al ver la cámara en mi mano. Javier, no pueden. Empezó a decir. No respondí. Quité la batería y guardé la cámara en mi bolsillo. Luego me levanté y eché la llave del baño desde dentro, como si eso pudiera hacerla sentir un poco más segura. Fuera, la mansión frente a la Costa del Sol despertaba lentamente. El personal de catering se movía en silencio por los pasillos. El olor a azahar y flores frescas llenaba el aire. Una mañana perfecta para una boda cuidadosamente coreografiada. Ayudé a Inés a levantarse, la llevé a la cama y la envolví en el albornoz más grueso que teníamos. No tienes que salir ahora mismo, le dije despacio. Déjame encargarme de esto. Ella asintió, pero su mano seguía apretando la mía con fuerza, como si soltarme fuera a hacer que todo se derrumbara de nuevo.
Salí al pasillo y cerré la puerta del dormitorio tras de mí. Al cerrarse, la oí empezar a llorar. No era un llanto fuerte, pero fue suficiente para que yo supiera una cosa. Hay heridas que no necesitan sangre para dejar marcas de por vida. Caminé por el pasillo hacia la suite de los novios. Cada paso pesaba más que el anterior. La rabia de antes había desaparecido. En su lugar, había una frialdad familiar. El mismo sentimiento que solía tener cuando me enfrentaba a fallos críticos de diseño en las plataformas petrolíferas donde trabajé como ingeniero jefe, situaciones donde una decisión equivocada podía obligar a todo un barco a dar la vuelta. Oí risas que venían de la habitación de mi hijo, Hugo. La voz de Valeria era aguda y clara. La de Hugo, un murmullo apresurado. Me detuve. No por duda, sino porque algo dentro de mí me indicó que lo hiciera. A través de la puerta entreabierta, los vi mirando la pantalla de un móvil. Valeria ladeaba la cabeza, satisfecha. Hugo estaba detrás de ella, con la mano apoyada en su hombro. No intentaba espiar, pero a veces las verdades te encuentran, incluso cuando no las invitas. Quizás ha sido un poco excesivo, dijo Hugo en voz baja. Pero si el clip se vuelve viral, valdrá la pena, rió Valeria. Tranquilízate. Los viejos siempre perdonan. Me quedé inmóvil. No porque estuviera sorprendido, sino porque la frase sonaba demasiado fluida, como si ya hubieran hablado de esto antes. No escuché más. Me di la vuelta antes de que me notaran. No quería una confrontación todavía. Para mí, todas las piezas importantes ya estaban en su lugar. Cuando regresé al dormitorio, Inés estaba más tranquila. Se había incorporado y descansaba las manos sobre su regazo. Sus ojos reflejaban cansancio, pero ya no aquel pánico asfixiante. Estoy bien, dijo, aunque ambos sabíamos que no era cierto. Me senté a su lado. Ya no me preguntaba el por qué. Lo único que quedaba era decidir qué hacer a continuación. Sabía que si levantaba la voz ahora, si arruinaba la ceremonia de forma emocional, Inés sería la que saldría herida de nuevo. Valeria quería caos. Hugo necesitaba el dinero. Y ambos creían que yo me quedaría callado, como siempre. Estaban acostumbrados a que yo cediera. Pero esta vez no iba a gritar, iba a cerrar cada puerta que ellos creían que siempre estaría abierta. Dejé el dormitorio una vez que Inés se sumió en un sueño agotado. No era un sueño profundo, lo sabía, pero al menos esa habitación la separaba por un momento de una mañana que avanzaba como si nada hubiera pasado. Cerré la puerta con tanta suavidad que las bisagras no emitieron ni un sonido. En ese momento, el silencio importaba más que cualquier promesa. El pasillo que conducía a la suite nupcial estaba cubierto por una alfombra gruesa de lana. Cada paso se hundía y se elevaba lentamente, al ritmo de mis pensamientos. Ya no sentía el impulso de confrontar a nadie. Necesitaba la imagen completa. No solo lo que le habían hecho a Inés, sino porque mi hijo guardaba silencio ante todo aquello. La puerta de la suite estaba entreabierta. Estaba a punto de pasar de largo cuando la voz de Hugo me detuvo por instinto. Era un tono bajo, apresurado. No era la voz que usaba conmigo, ni la que usaba con su madre. No te preocupes, decía Hugo. Serán solo unos minutos incómodos. Necesito los números, respondió Valeria sin dudar. Cuanto más polémico sea, mejor funcionará el video. Ya lo sabes. Me quedé quieto, no por espiar, sino porque mi cuerpo se detuvo solo, como un barco atrapado en una corriente repentina. Oí el crujir de unos papeles. Luego, Hugo soltó un suspiro. Si alcanzamos esta cifra, dijo él, los ingresos por publicidad y los patrocinios lo cubrirán. El banco está presionando mucho. Ese préstamo no puede esperar más. Valeria soltó una risa suave. ¿Tienes miedo? Tu madre es blanda. No se atreverá a montar un escándalo.
Y además, el cheque ya está preparado. Me apoyé ligeramente contra la pared fría. En ese instante no sentí ira. Sentí algo más familiar. La decepción de un hombre que había creído durante demasiado tiempo que comprendía a su hijo. Hugo bajó aún más la voz. Solo necesitamos que pase el día de hoy. Después de la ceremonia, todo irá bien. Papá y mamá siempre acaban poniéndose de mi parte. Esa frase borró cualquier duda que me quedara. No por el dinero, sino por la forma en que hablaba de su propia madre. Como un factor predecible, algo que podía ser utilizado. Me alejé antes de que abrieran la puerta. No quería que mis ojos delataran lo que acababa de escuchar. Salí al balcón. La bruma de la costa se estaba levantando. La luz de la mañana se filtraba entre las columnas de piedra, cayendo sobre los ramos de flores cuidadosamente dispuestos. Todo parecía perfecto. Tan perfecto que resultaba falso. Me pregunté en qué momento de mi vida había confundido el silencio con el consentimiento. Pensé en cuando Hugo era joven. Los meses que pasé en alta mar, con Inés encargándose de todo sola. Las veces que intenté compensarlo firmando cheques, creyendo que esa era la responsabilidad de un padre. Le enseñé a mi hijo a calcular, a evaluar riesgos, pero nunca le enseñé dónde detenerse. Un empleado pasó por mi lado y me hizo una pequeña reverencia. Le devolví el gesto con la cabeza. Nadie sabía que, a pocas habitaciones de allí, se había cruzado una línea invisible. Regresé al dormitorio. Inés seguía allí, mirando hacia la ventana. La suave curva de su cabeza desnuda se veía suavizada por la luz. No era tan aterrador como antes, pero el dolor no desaparecía con el sol. No la desperté. Me quedé allí unos minutos para recordarme a mí mismo por qué necesitaba mantener la calma. En mi bolsillo, la pequeña cámara seguía allí. La saqué y la puse sobre la mesa. Un objeto tan pequeño, y sin embargo suficiente para exponer toda una mentalidad. No necesité encenderla de nuevo. Lo que había oído era suficiente para saber que esto no fue un descuido. Fue una decisión sopesada y aceptada por mi propio hijo. Salí de la habitación otra vez, esta vez con una intención clara. Bajé a la zona de recepción, donde los rostros conocidos empezaban a reunirse. Charlas bajas, risas educadas. Oía a alguien mencionar una boda de ensueño, una historia preciosa. No me detuve a corregirlos. En mi mente, una pregunta se repetía. Si hablo ahora mismo, ¿a quién estoy protegiendo realmente? ¿A Inés o solo a mi propio orgullo? Comprendí algo con claridad. Para Valeria, el objetivo era la atención. Para Hugo, el dinero era la salida. Y para mí, lo único que quedaba por proteger era la dignidad de la mujer que había caminado a mi lado toda su vida. Regresé a la habitación y cogí mi teléfono. Hay llamadas que no necesitan muchas palabras. Llamé a nuestro abogado de la familia, el mismo hombre que nos había acompañado desde que Hugo estaba en el instituto. Solo dije una frase. Cancela el plan anterior. Necesito una opción diferente para hoy. Él no preguntó por qué. Solo dijo. Entiendo. Cuando colgué, mi respiración se estabilizó. No porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de fingir. Fuera, la música de prueba empezó a sonar, señalando que la ceremonia se acercaba. Me quedé quieto unos segundos escuchando. Luego miré hacia el dormitorio por última vez, hacia Inés, separada del escenario que otros habían construido usando su dolor. Supe que, a partir de ese momento, ya no actuaba como un padre que espera que su hijo recobre el sentido. Me estaba preparando para asumir el papel que debí elegir hace mucho tiempo. El del guardián final de la verdad, incluso si el precio era romper todo lo que ellos creían que yo protegería. Guardé el teléfono en el bolsillo y me quedé inmóvil un largo momento, no por duda, sino para recomponerme.
He vivido lo suficiente para saber esto. Las decisiones más importantes suelen tomarse en silencio. Sin ruido, sin ira, solo con una claridad fría y constante. Regresé al dormitorio. Inés estaba despierta. Estaba sentada apoyada en el cabecero, con las manos pulcramente cruzadas sobre la manta y los ojos fijos en el espacio vacío frente a ella. Al verme, no preguntó nada. Habíamos estado juntos el tiempo suficiente para saber que, a veces, las respuestas llegan antes que las preguntas. No dejaré que conviertan esto en entretenimiento, dije con voz baja y firme. Pero hoy necesito que confíes en mí. Inés asintió levemente. No parecía débil, pero tampoco intentaba parecer fuerte, era una aceptación cansada. Comprendí entonces que lo que necesitaba no era consuelo, sino volver a sentirse el centro de su propia vida. Abrí el armario y saqué la pequeña caja de madera que siempre llevo a los eventos formales. Dentro había un pañuelo de seda de Hermes que compré hace años durante un largo viaje de negocios. Nunca había encontrado una razón para sacarlo hasta ahora. El color era tenue, el patrón clásico. Nada llamativo. Envolví el pañuelo alrededor de la cabeza de Inés con cuidado, despacio, como si fuera un ritual. No ocultaba nada, simplemente restauraba el orden. Cuando me alejé, Inés se miró en el espejo, no para buscar lo que había perdido, sino para encontrarse con su nueva imagen. Exhaló un suspiro largo y profundo. Estoy bien, dijo. Esta vez, le creí. Salí y cerré la puerta. La siguiente parte no requería emoción, requería precisión. Fui directo al ala lateral de la finca, donde la recepción del móvil era más fuerte, y llamé al banco. La voz al otro lado me resultó familiar, habíamos trabajado juntos más de 20 años. Necesito detener la transferencia, dije de inmediato. No hubo sorpresa en su voz, solo una breve pausa. Me encargo de ello entonces, respondió. No di explicaciones. No eran necesarias. Mis años como ingeniero me enseñaron esto. Los sistemas necesitan órdenes claras, no sentimientos. La siguiente llamada fue para el abogado. Esta vez hablé más despacio, con más cuidado, no porque dudara de él, sino porque este era un paso que no podía permitirme fallar. Le pedí que redactara un nuevo acuerdo. Todo el dinero destinado como regalo de boda se colocaría en un fideicomiso a nombre de Inés. Sin propiedad conjunta, sin cláusulas abiertas, con un solo controlador, y no sería yo. Cuando terminé la llamada, miré el reloj. Faltaban menos de 2 horas para la ceremonia. Tiempo suficiente para terminar lo que importaba, pero no para cambiar la naturaleza de las personas al otro lado. Mientras caminaba de regreso, sentí que la atmósfera en la mansión había cambiado. No era solo el ajetreo previo a la ceremonia, sino una energía extraña y ansiosa. Noté rostros desconocidos con equipos de grabación apostados en las esquinas del salón. Sus ojos no buscaban nada sagrado, esperaban momentos que capturar. Comprendí que Valeria no estaba esperando a la ceremonia para llamar la atención, estaba convirtiendo todo el día en un plató. Un técnico pasó por mi lado y se le cayó la acreditación. Me agaché y la recogí por él. No tenía el logo de la empresa de eventos, era el nombre de un canal de medios online. Se la devolví sin decir palabra. Otra pieza encajaba silenciosamente en su lugar. Salí al balcón y miré hacia el jardín. Cámaras ocultas tras grandes maceteros, cables recorriendo los senderos cubiertos por alfombras. Todo legal, permitido y aprobado por los novios. Nadie le preguntó a Inés. Volví al dormitorio para advertirle que, una vez que saliéramos, habría muchos ojos puestos en ella. Inés escuchó sin cambiar su expresión. Solo hizo una pregunta. ¿Estás seguro? Asentí. Nunca he estado más seguro. Salimos juntos, sin prisas, sin evitar nada. Sentí el peso de las miradas a nuestro alrededor,
la curiosidad contenida bajo la superficie. El pañuelo de seda en la cabeza de Inés no la hacía parecer más pequeña, al contrario, hacía que el silencio en torno a nosotros fuera más pesado. Valeria estaba al fondo del pasillo, móvil en mano, hablando a una cámara. Al vernos, se quedó helada un breve instante y luego sonrió. Una sonrisa profesional, muy practicada. Hugo estaba a su lado. Sus ojos se dirigieron hacia Inés y luego se desviaron. Sin sorpresa, sin remordimiento, solo una tensión mal oculta. No los saludé. No los acusé. Simplemente guié a Inés a la primera fila, donde debería haber estado desde el principio como madre del novio. Al sentarnos, la música de prueba sonó de nuevo. Se ajustaron las luces. Todo estaba listo para la ceremonia que ellos creían tener bajo control. No sabían que, en silencio, las puertas financieras ya se habían cerrado. No sabían que las imágenes que planeaban vender para ganar notoriedad estaban a punto de ser colocadas en un contexto muy diferente. Me senté erguido, con las manos apoyadas en las rodillas, mirando hacia el pasillo, no como un padre que está allí para dar bendiciones, sino como un hombre que ha preparado la única arma que necesita. La verdad, en el momento justo e imposible de revertir. La ceremonia comenzó puntualmente. La música sonaba al nivel adecuado, ni muy formal ni muy alta. La bruma sobre la bahía se había disipado por completo, revelando un mar tan quieto como un espejo. Sentado al lado de Inés, sentía su respiración lenta y acompasada, como si se recordara a sí misma que seguía allí, al mando de su cuerpo y de su propia historia. Valeria entró por el pasillo entre aplausos programados. Caminaba despacio, girándose sutilmente para que las cámaras captaran cada ángulo. Hugo la seguía, ajustándose la corbata. Su mirada pasó fugazmente por la primera fila y se detuvo un segundo en Inés. No vi confusión en él, solo un cálculo que aún seguía procesando. El oficiante pronunció las palabras de rigor sobre el amor y los nuevos comienzos. Yo las oía, pero no las retenía. Cada frase pasaba como un ruido de fondo ante algo que estaba por llegar. Vi a Valeria mirar hacia el equipo de grabación y hacer una señal discreta. Los objetivos se ajustaron y las luces cambiaron de tono. Cuando llegó el momento de los regalos y los discursos, Valeria dio un paso al frente. Sostuvo su teléfono, sonriendo a los millones de personas que observaban al otro lado de la pantalla. Conocía esa sonrisa. Estaba diseñada para no conmover a nadie directamente, pero para atrapar a todo el mundo. Gracias a todos por estar aquí, dijo Valeria, con voz clara y ligera. Hoy no es solo el día de nuestra boda. Es un momento especial para nuestra familia. Se giró hacia mí con ojos expectantes. Hugo se puso a su lado, inclinándose ligeramente en mi dirección, como un recordatorio mudo. Me puse en pie. En ese momento, el aire de la sala cambió, no porque yo hablara, sino porque no lo hice. El silencio se prolongó más allá de la cortesía. Sentí cientos de ojos clavados en mí. Inés me tomó de la mano con suavidad, no para detenerme, sino para confirmar que seguía allí. Seré breve, dije ante el micrófono, sin que mi voz temblara. Hoy me han pedido que entregue un regalo. La sonrisa de Valeria se ensanchó y ladeó el teléfono para encuadrar la toma. Hugo exhaló, como si todo estuviera siguiendo el guión. Sin embargo, continué, antes de hacerlo, creo que todos los presentes y quienes nos ven por internet deberían saber qué es lo que ese regalo está pagando realmente. Un murmullo recorrió la sala. Hice una señal a los técnicos. Las luces del escenario se atenuaron y la pantalla que teníamos detrás se iluminó. No la miré de inmediato, miré primero a Inés. Ella asintió levemente, lo suficiente para que yo siguiera adelante. Apareció el primer clip. Sin música, sin ediciones dramáticas, solo las imágenes crudas de la pequeña cámara del dormitorio. El momento en que la puerta se abría, una sombra entrando,
el sonido de la maquinilla encendiéndose. Sucedió rápido, con frialdad, sin explicaciones. No las necesitaba. En la sala, algunos invitados apartaron la vista, otros se taparon la boca. En la pantalla del móvil de Valeria, los comentarios caían tan rápido que era imposible leerlos. Su sonrisa se congeló, pero su mano seguía sosteniendo el teléfono con firmeza. No dije nada, dejé que las imágenes hicieran el trabajo. La pantalla cambió y se reprodujo la siguiente grabación. Esta vez no había video, solo audio. La voz de Hugo, dolorosamente familiar. Si el clip se vuelve viral, valdrá la pena. Mi madre siempre es blanda. El cheque ya está preparado. No hicieron falta nombres ni más explicaciones. Esas palabras encontraron su lugar por sí solas. Hugo dio medio paso al frente y se detuvo. Valeria se volvió hacia mí, abriendo los labios como para hablar, pero no salieron palabras. Las cámaras, que antes eran sus aliadas, se volvieron contra ellos. No hubo una orden, solo el cambio natural de atención cuando la verdad sale a la luz. Tomé el micrófono de nuevo. No estoy aquí para humillar a nadie, dije despacio. Estoy aquí para cerrar una historia que fue demasiado lejos. Saqué un sobre del bolsillo de mi chaqueta. No era grueso, no contenía ningún cheque. El regalo que preparé, proseguí, ha sido redirigido. No es para personas que tratan el dolor ajeno como una herramienta. Valeria sacudió la cabeza y forzó una risa. No puedes. Comenzó, pero se detuvo al ver que los rostros de los invitados ya no estaban de su lado. Puedo, y ya lo he hecho, dije. Me giré hacia Hugo. Hijo, dije, sin levantar la voz, elegiste ver el silencio de tus padres como una garantía. Hoy, retiro esa garantía. No hubo respuesta, solo el creciente murmullo de la sala. Unas cuantas personas se pusieron de pie. Cerca de la entrada, noté rostros que no pertenecían a la ceremonia. No necesitaban presentación, y Hugo también los vio, sus hombros se tensaron. Dejé el micrófono. Nada más era necesario. Lo que debía revelarse ya estaba allí, más claro que cualquier acusación. Me volví hacia Inés. Vámonos, le dije. Ella se levantó conmigo. Sin prisas, con la cabeza alta. El pañuelo de seda de su cabeza captó la luz, formando un contorno sereno en medio del caos que se propagaba tras nosotros. Caminamos juntos por el pasillo. Oí que gritaban mi nombre, pidiendo explicaciones, intentando argumentar. No miré atrás. No por desprecio, sino porque en ciertos momentos, mirar atrás solo alarga algo que ya ha terminado. Fuera, una suave brisa subía desde la bahía. La bruma había desaparecido por completo. Respiré hondo. Por primera vez en todo el día, el aire llenó mis pulmones por completo. Detrás de nosotros, la ceremonia continuaba a su manera. Interrumpida, cuestionada y ya no perteneciente a un único escenario. Para nosotros, la puerta se había cerrado. Sin estruendo, sin represalias, solo la verdad puesta exactamente donde correspondía. Bajo los focos, ellos se habían destruido a sí mismos. Abandonamos la finca cuando el sol ya estaba alto, reflejándose en el Mediterráneo como una larga y silenciosa cinta de plata. No oí nada más que nuestros pasos sobre el camino de grava y el suave viento moviéndose entre los pinos. Detrás de nosotros, la ceremonia seguía allí, con preguntas sin respuesta y miradas que cambiaban de bando. No necesitaba saber cómo terminaba aquello. Para mí, el momento en que cruzamos esa puerta ya era un punto final. En el coche, Inés se sentó en silencio mirando por la ventanilla. No le pregunté cómo se sentía. He aprendido que algunas emociones necesitan tiempo para ordenarse por sí mismas antes de ser nombradas. Simplemente puse mi mano sobre la suya, con la firmeza suficiente para que supiera que yo seguía allí. Cuando llegamos a casa,
preparé un té. Un viejo hábito, algo sencillo. Inés se quitó el pañuelo de seda y lo dobló con cuidado sobre la mesa. Se miró en el espejo del salón más tiempo de lo habitual. Yo me quedé detrás de ella, sin invadir su imagen. Cuando se dio la vuelta, sus ojos ya no estaban perdidos. No estaba feliz, pero se la veía firme. No pensaba que me sentiría tan ligera, dijo después de un momento. No era una explicación, solo un reconocimiento. Los días que siguieron pasaron despacio. No hubo llamadas pidiendo perdón. Ni explicaciones convincentes. No esperaba ninguna. Pasé el tiempo paseando con Inés por nuestro barrio, donde los árboles empezaban a cambiar de color. Ella empezó a salir sin sombrero, no porque se le olvidara, sino porque ya no sentía la necesidad de esconderse. Una tarde, mientras estábamos sentados en un banco frente al mar, Inés dijo: «No quiero que esta historia termine en silencio». Comprendí lo que quería decir. No se trataba de contárselo al mundo por espectáculo, sino de hacer algo para que no le pasara a otra persona. Empezamos a investigar el tema. Con calma, sin prisas, hablé con personas que trabajaban en servicios sociales. Inés habló con antiguos colegas del colegio. Escuchamos más de lo que hablamos. Algunas historias eran más duras que la nuestra, pero todas tenían algo en común. El silencio se alargaba demasiado por miedo a romper la familia. Un año después, en una pequeña casa cerca del centro de la ciudad, abrimos un centro de apoyo para personas mayores que habían sido maltratadas dentro de sus propias familias. Sin grandes carteles ni inauguraciones pomposas, solo una puerta abierta durante el día, una mesa con té y sillas lo suficientemente cómodas para que la gente se sentara y dijera lo que había guardado dentro durante demasiado tiempo. Inés dejó que su pelo creciera de forma natural. Se lo cortó corto y pulcro. El nuevo estilo la hacía ver diferente, pero no extraña. Parecía una versión de sí misma que ya no pedía permiso. Cuando alguien la miraba con curiosidad, ella simplemente sonreía. Sin explicaciones, sin defensas. Ya no sigo la vida de Hugo y Valeria. No por amargura, sino porque entiendo mis límites. Algunas puertas, cuando se cierran en el momento adecuado, no necesitan ser vigiladas desde fuera. Una tarde, cuando el centro estaba tranquilo, Inés me preguntó: ¿te arrepientes? Pensé un momento. No, dije. Solo desearía haberlo hecho antes. Me dirijo ahora no al objetivo de una cámara, sino al de la memoria. Si alguien está escuchando esta historia, quiero que entienda una cosa sencilla. Amar a tus hijos no significa una rendición incondicional. El sacrificio nunca debe convertirse en un hábito del que otros se aprovechen. Y el silencio, cuando dura demasiado, deja de ser compasión para convertirse en complicidad. He aprendido que, a veces, para preservar el último gramo de dignidad de la persona que amas, tienes que ser lo suficientemente valiente como para cerrar una relación que se ha vuelto tóxica. No para castigar, sino para proteger lo que queda de humano. Mientras el sol se ponía sobre la bahía, Inés puso su mano en mi hombro. Nos quedamos allí sentados sin decir nada más. No hacía falta un final grandioso. Solo la paz llegando en el momento justo, después de que todo hubiera sido expuesto. Y para mí, ese fue un final más que bueno. Si te has quedado conmigo hasta el final de esta historia, gracias por escuchar con paciencia y comprensión. Si te ha dado algo en qué pensar, por favor, dale me gusta y comparte para que historias como esta puedan llegar a otros que necesiten ser escuchados. Gracias por estar aquí. Te deseo a ti y a tu familia respeto, paz y dignidad en cada elección que hagáis. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. Me llamo Alejandro Martínez.
Estaba de pie en el umbral del dormitorio de mi hija, observando cómo la pequeña Lucía apretaba su conejo de peluche con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. A sus 7 años, era menuda para su edad, con el pelo oscuro por debajo de los hombros y unos ojos en los que, últimamente, se había instalado una tristeza impropia de una niña. «Por favor, papá», susurró. «Por favor, no me obligues a ir». Mi mujer, Cristina, pasó a mi lado para entrar en la habitación. El taconeo de sus zapatos sobre el parqué sonaba como un metrónomo que marcaba los últimos minutos de paz. «Lucía, ya lo hemos hablado», sentenció. «Es el 70 cumpleaños del abuelo Javier. Toda la familia se reunirá en su finca a las afueras de Madrid. No es negociable». «No quiero». La voz de Lucía se quebró en un grito. Se lanzó hacia mí, aferrándose a mis piernas. «Papá, por favor. Me portaré bien. Haré todo lo que quieras». Me puse de cuclillas para encontrarme con la mirada de mi hija. Por dentro, me quedé helado. Lucía siempre había sido tímida, pero esto era algo distinto. En los últimos 3 meses, parecía otra niña. Pesadillas nocturnas, había vuelto a hacerse pis en la cama, rechazaba la comida y entraba en histeria cada vez que mencionábamos visitar a los padres de Cristina. «Cristina, quizá deberíamos». «No». La voz de mi mujer fue tajante, como un latigazo. «No voy a empezar otra vez con esta conversación, Alejandro. Mi madre lleva meses planeando esta fiesta. Lucía solo está caprichosa. Tiene 7 años, mírala. Solo está haciendo un drama». Lucía temblaba, las lágrimas rodaban por sus mejillas. «No quiero que el abuelo». Se cayó de golpe, lanzando una mirada aterrorizada a su madre. «¿Qué el abuelo qué, cariño?». Intenté hablar con la mayor suavidad posible. «Nada», susurró Lucía, quedándose repentinamente inmóvil, como un animalillo asustado. Cristina la agarró del brazo, tirando de ella. «Basta. Salimos en 10 minutos. Ve a lavarte la cara». Llevaba 9 años con Cristina, 8 de ellos casados. Nos conocimos en la escuela técnica, donde yo estudiaba ingeniería eléctrica después de mi paso por la Armada. Ella era magnífica. Segura de sí misma, de una familia influyente del norte del país. Su padre, Javier Escudero, poseía una red de concesionarios de lujo, y su madre, Elena, gestionaba una boutique de élite. Su mundo consistía en recepciones en clubes privados y cenas en villas, un contraste enorme con mi infancia en el sistema de acogida. Había trabajado sin descanso para darnos una vida digna. Ahora tenía mi propio negocio de instalaciones eléctricas, con 15 empleados a mi cargo. Lo había levantado todo desde cero por esta familia. Pero, al mirar a Lucía, sentí un bloque de hielo crecer en mi pecho. Cristina está aterrada de verdad. Podemos saltarnos una fiesta. Mi mujer se giró hacia mí, con los ojos echando chispas de rabia. La familia es lo primero, Alejandro. Me da igual la fase tonta por la que esté pasando Lucía. Mis padres siempre han sido generosos con nosotros. Mi padre te dio el capital inicial cuando abriste la empresa. Lo menos que podemos hacer es presentarnos en su aniversario. Esa deuda. Siempre la recordaba. Hacía mucho que había devuelto hasta el último céntimo con intereses, pero Cristina lo usaba como un arma cada vez que yo cuestionaba la autoridad de su familia. No pido cancelarlo todo, dije con cautela. Propongo que Lucía y yo nos quedemos en casa. Diles a tus padres que se siente mal. ¿Y cómo voy a quedar yo? ¿Qué clase de madre pareceré? Su rostro, perfectamente maquillado, se distorsionó por el enfado. No. Vamos toda la familia, y punto. Arrastró a Lucía al baño. Oí los sollozos de mi hija tras la puerta cerrada y la voz cortante de Cristina exigiéndole que dejara de comportarse como un bebé.
Saqué el teléfono y envié un mensaje a mi amigo Omar, dueño de una agencia de seguridad. Solo comprobando, ¿sigue todo en pie para la instalación de la semana que viene? La respuesta llegó rápido. Todo en pie. ¿Tú cómo estás? No suenas como siempre. Me quedé mirando el mensaje y luego borré mi borrador de respuesta. ¿Qué podía decir? Mi intuición gritaba que algo terrible estaba pasando, pero no tenía pruebas. Solo una niña muerta de miedo y una mujer que se negaba a escuchar. Media hora después ya estábamos en el coche. Lucía iba sentada atrás, silenciosa, mirando por la ventana con ojos vacíos. Llevaba un vestido rosa que Cristina había elegido, el pelo perfectamente peinado y recogido con un lazo. Parecía una muñeca de porcelana ideal. Capté su mirada en el espejo retrovisor. Lucía, si me necesitas, estoy aquí. Tienes tu teléfono, ¿verdad? Cristina me lanzó una mirada venenosa. No va a llevar el teléfono a una fiesta familiar. Es ridículo. Tiene 7 años. Los niños de ahora tienen móvil. No en casa de mis padres. Tienen normas sobre los aparatos durante la convivencia familiar. Cristina estiró la mano hacia atrás. El teléfono, Lucía. Rápido. Con dedos temblorosos, Lucía le tendió la vieja concha que yo le había dado para emergencias. La casa de los Escudero estaba en una urbanización exclusiva a las afueras de Madrid. Una villa lujosa con columnas y una entrada circular ya llena de coches de alta gama. Aparqué en la calle y caminamos hacia la casa. El propio Javier Escudero abrió la puerta. Un hombre alto, de pelo canoso y una sonrisa amplia que nunca llegaba a sus ojos. En su juventud había jugado al fútbol y aún conservaba esa seguridad agresiva en cada movimiento. Pero sí es mi nieta favorita. Lucía se quedó literalmente petrificada. Sentí como su pequeña mano se clavaba en mi palma. Vamos, ve a darle un abrazo al abuelo, dijo Javier, abriendo los brazos de par en par. Lucía no se movió. Sentía la tensión en cada músculo de su pequeño cuerpo. Cristina soltó una risa nerviosa. Hoy está un poco tímida. No pasa nada, pronunció Javier con voz melosa. Ya vendrá conmigo cuando esté lista. Tenemos toda la tarde por delante. Sus ojos se encontraron con los míos y en ellos vi algo entre el desafío y la burla. Dentro, la casa estaba llena de parientes. Elena Escudero apareció ante nosotros envuelta en una nube de perfume caro, abrazando a Cristina y apenas rozando mi mejilla con un beso de cortesía. ¡Qué alegría que hayáis venido! Alejandro, los hombres están en la terraza. Cristina, necesito tu ayuda en la cocina. Lucía se aferró a mi mano como a un salvavidas. ¿Puede Lucía quedarse conmigo? Pregunté. La sonrisa de Elena se volvió tensa. No seas tonto. Los niños están jugando en la sala de juegos de la planta baja. Lucía sabe dónde está. En realidad, preferiría. Alejandro. El tono de Cristina sonó como una advertencia. Deja que juegue con sus primos. En ese momento apareció el hermano de Cristina, Diego. A las 2 de la tarde ya estaba visiblemente alegre por el alcohol. «Hey, pequeña Lucía. ¿Quieres ver el billar nuevo que ha comprado el abuelo?» Antes de que pudiera objetar, Diego cogió en brazos a una Lucía que se resistía. «Vamos, bicho». «Diego, ponla en el suelo», dije con dureza. Todo el mundo se calló. El rostro de Elena se volvió gélido. ¿Algún problema, Alejandro? Sentí el peso de 20 pares de ojos sobre mí. Esta familia nunca terminó de aceptarme. El chico del hospicio que tuvo suerte al casarse bien. Cristina siempre me suplicaba que intentara encajar y no causara problemas. Ningún problema, solté finalmente. Solo pensaba que Lucía estaría más cómoda.
Los niños siempre juegan abajo durante las fiestas, interrumpió Elena con firmeza. Es la tradición. Se lo pasan mejor así. Diego llevó a Lucía hacia la puerta de la planta del sótano. Ella me miró y en sus ojos había una súplica. Y después, la puerta se cerró. Las horas pasaron con una lentitud insoportable. Apuré una cerveza en la terraza, manteniendo conversaciones vacías con los socios de Javier. Cada 15 minutos buscaba una excusa para entrar en la casa, intentando llegar a la sala de juegos, pero siempre me interceptaban. O Elena necesitaba mover unas sillas, o Javier quería enseñarme su coche nuevo, o Diego venía con rollos sobre inversiones increíbles. A las 4:30, finalmente, logré llegar a la puerta. Desde abajo se oían gritos y risas infantiles, pero no oía la voz de Lucía. Bajé las escaleras. 5 niños jugaban a la consola. Lucía no estaba entre ellos. ¿Dónde está mi hija? Le pregunté a mi sobrino, un chaval regordete de 10 años. No sé. Hace rato que no la veo. El corazón me empezó a latir más rápido. Subí las escaleras corriendo, apartando a los invitados. Cristina estaba en el comedor, decorando la tarta con su madre. Cristina. ¿Dónde está Lucía? Abajo con los demás niños. ¿De qué hablas? No está allí. ¿Dónde está? Cristina intercambió una mirada rápida con Elena. Estará en el baño. Deja de entrar en pánico. ¿En cuál exactamente? Alejandro, me estás avergonzando. Está bien. Revisé los 3 baños de la planta principal. Vacíos. La gente se congregaba en el salón para sacar la tarta. Subí a la segunda planta, a pesar de los gritos de Elena diciendo que los invitados no tenían permitido subir. 4 dormitorios. Vacíos. Y entonces lo oí. Un sonido sordo, ahogado, proveniente del dormitorio principal al fondo del pasillo. Abrí la puerta de par en par. Javier Escudero estaba sentado en el borde de la cama. Lucía estaba frente a él. Su vestido rosa estaba arrugado, el lazo había desaparecido. Su rostro estaba pálido, ausente, y las lágrimas resbalaban por sus mejillas sin hacer ruido. Javier levantó la cabeza con calma. Ah, aquí estás. Lucía se encontraba un poco mal y la he traído aquí, donde hay más tranquilidad. Cada instinto que desarrollé durante mis años de servicio en el ejército gritó peligro. La mano de Javier descansaba sobre el hombro de Lucía. Con demasiada propiedad. Con demasiada familiaridad. Lucía, ven aquí, dije en voz baja. Se lanzó hacia mí como si su vida dependiera de ello y escondió la cara en mi pecho. Temblaba tanto que le castañeaban los dientes. La cogí en brazos, apretándola contra mí. Nos vamos. Ahora mismo. Espera un momento, Javier se levantó. No me detuve a escuchar. Bajé con Lucía en brazos, pasando por delante de los invitados impactados y de los gritos de protesta de Cristina. La abroché en su silla y arranqué a toda prisa. Papá. La voz de Lucía era minúscula. Estás a salvo, cariño. Estoy contigo. Me duele la tripa. Vamos al hospital. Todo va a salir bien. No se lo digas a mamá. Por favor, no se lo digas a mamá. Eso me dejó helado. ¿Por qué, pequeña? Pero Lucía cerró los ojos, sumergiéndose en algún lugar profundo dentro de sí misma. Conduje hasta el hospital Nuestra Señora, donde trabajaba como pediatra una conocida mía, Patricia López. El año pasado le había reformado la instalación eléctrica de su casa y manteníamos el contacto. Si alguien podía ayudar sin hacer preguntas innecesarias, era ella. Entré en urgencias. La enfermera de guardia, al ver mi cara, llamó inmediatamente a Patricia.
Apareció en un minuto y su mirada profesional evaluó la situación al instante. Alejandro, ¿qué ha pasado? No lo sé con seguridad. Necesito que la examinen. Y necesito documentarlo todo. Absolutamente todo. Patricia me miró a los ojos, y en ese gesto hubo una comprensión amarga. Box 3. Ven conmigo. 2 horas después, estaba sentado en un pequeño despacho de consultas. Mis manos estaban tan apretadas que los nudillos me dolían. Patricia había llamado a la doctora Martínez, experta en medicina forense de menores. La doctora Martínez, una mujer de unos 50 años con ojos bondadosos pero serios, se sentó frente a mí. Señor Martínez, voy a ser directa. Su hija ha sufrido abusos sexuales. Basándome en las pruebas físicas y en sus propias palabras, esto ha sucedido durante al menos 3 meses. La habitación empezó a dar vueltas. Me quedé sin aliento. ¿Ha dicho algún nombre? Mi voz sonaba extraña. Sí. Ha nombrado al abuelo, Javier Escudero. El mundo se derrumbó. ¿Cómo de grave es? Lo suficiente como para que esté obligada por ley a contactar inmediatamente con servicios sociales y con la policía. Ya lo he hecho. Hay una detective de camino. Me levanté de golpe, necesitaba moverme, necesitaba golpear algo, destruir algo. Ella me lo suplicó. Me suplicó no ir allí. No es culpa suya. Aún así la obligué. Mi mujer la obligó. La expresión de la doctora cambió. Señor Martínez. Durante el examen, Lucía ha dicho algo que me preocupa. Ha dicho. Mamá lo sabe. Mamá me dijo que tenía que ser buena con el abuelo. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier impacto físico. ¿Qué? No puedo confirmar que sabía su mujer y que no. Eso lo decidirá la investigación. Pero era mi deber transmitirle sus palabras. En ese momento, Patricia entró en la sala. Alejandro, hay algo más. Tienes que ver esto. Me tendió su teléfono. Después de que te fueras de la fiesta, me ha llamado una conocida. Es vecina de los Escudero y estaba en el cumpleaños. Se llama Isabel. Vio cómo te ibas con Lucía y se preocupó muchísimo. Llevaba meses sospechando que algo no iba bien. ¿Qué ha visto? Lucía no ha sido la primera, Alejandro. Isabel vio a Javier con otra nieta hace 2 años. Se lo comunicó a Elena Escudero. ¿Y qué hizo Elena? Según Isabel, Elena le dijo que no se metiera en asuntos ajenos y le prohibió volver a acercarse a su familia. Isabel ha estado atormentada por la culpa todo este tiempo. Me desplomé de nuevo en la silla. Toda la familia de mi mujer. Ellos lo sabían. Isabel está dispuesta a testificar, añadió Patricia. Ha llevado un registro. Fechas, horas, todo lo que ha visto. Le tiene pánico a Escudero, Javier la amenazó con denunciarla por calumnias, pero ahora no puede callar más. Llamaron a la puerta. Entró una mujer de unos 40 años con mirada afilada. ¿Señor Martínez? Soy la detective Débora Vázquez. Necesito hablar con usted sobre su hija. La detective Débora Vázquez me llevó a una pequeña sala de interrogatorios privada. Sus movimientos eran precisos, el rostro endurecido por años de ver lo peor de la sociedad madrileña. Se sentó frente a mí y abrió una carpeta. Alejandro, necesito que me escuches con mucha atención, dijo en voz baja. Javier Escudero no es solo un empresario rico. Es un hombre con contactos en la Audiencia Nacional, en el Ayuntamiento y en la Jefatura de Policía. Si vamos a hundirlo, no podemos cometer ni un solo error procesal. Lo que mi hija ha dicho. Empecé a decir, pero se me quebró la voz. Lo que Lucía ha dicho es suficiente para abrir una investigación, pero necesitamos pruebas físicas y testimonios sólidos.
El informe de la doctora Martínez es demoledor. Pero ahora mismo, su esposa está afuera, en la sala de espera, con 2 abogados de la familia. Un escalofrío me recorrió la espalda. Cristina ya estaba aquí. Y no venía sola. Ella no puede ver a Lucía, dije, sintiendo que la rabia volvía a hervir en mi sangre. Si sabía lo que estaba pasando. Si lo permitió. Legalmente, ella sigue siendo su madre y no hay una orden judicial que le impida el contacto, explicó Débora. A menos que usted solicite medidas cautelares urgentes. Dado el testimonio de la niña sobre la posible complicidad de la madre, puedo solicitar una orden de alejamiento temporal mientras Servicios Sociales evalúa el entorno familiar. Hágalo. Por favor, hágalo ahora. Salí del despacho directo a la sala de espera. Cristina estaba allí, impecable en su traje de diseño, flanqueada por 2 hombres de gris que sostenían maletines de piel. Parecía más preocupada por el escándalo que por el estado de su hija. Alejandro, por fin, dijo ella, acercándose. ¿Qué es esta locura? Los abogados dicen que has hecho acusaciones gravísimas. Mi padre está devastado. ¿Tienes idea del daño que estás haciendo a la reputación de la familia? La miré como si fuera una extraña. ¿Dónde estaba la mujer de la que me había enamorado? ¿En qué momento el apellido Escudero se había vuelto más importante que la vida de nuestra hija? Lucía está en una cama de hospital, Cristina. Tiene lesiones físicas. Ha nombrado a tu padre. Y ha dicho que tú lo sabías. Cristina palideció un instante, pero recuperó la compostura rápidamente. Lucía es una niña con una imaginación hiperactiva. Ha estado confundida últimamente. Ha estado aterrada. Rugí, ignorando las miradas de los presentes. Aterrada de ir a esa casa. Y tú la obligaste. Uno de los abogados dio un paso al frente. Señor Martínez, le sugiero que cuide sus palabras. Estamos hablando de una calumnia que puede costarle muy caro. El señor Escudero es un ciudadano ejemplar. El señor Escudero es un monstruo, le interrumpí. Y si vuelven a mencionar su nombre en mi presencia, olvidaré que estamos en un hospital. Débora Vázquez intervino en ese momento. Señor Escudero, debido a las declaraciones de la menor y a los indicios de riesgo, se ha tramitado una orden de alejamiento de urgencia. Usted no puede acercarse a Lucía ni a su domicilio habitual hasta que el juez de guardia dicte lo contrario. Por favor, abandonen el hospital. Esto es ridículo. Gritó Cristina. Soy su madre. Alejandro, no permitas esto. Vete, Cristina, dije fríamente. Ve con tu padre. Asegúrate de que tenga un buen abogado, porque voy a usar cada euro que he ganado, cada contacto que tengo y cada gramo de mi energía para que pase el resto de su vida en la cárcel de Soto del Real. Cuando se fueron, el silencio en el pasillo me pareció sepulcral. Regresé a la habitación de Lucía. Estaba dormida, conectada a un monitor que pitaba rítmicamente. Parecía tan pequeña en esa cama de hospital. Esa noche no dormí. Pasé las horas contactando a Omar. Necesito que vigiles mi casa y que pongas a 2 de tus mejores hombres en la puerta de la habitación de mi hija, le dije por teléfono. No me fío de la policía local. Los Escudero tienen a mucha gente en nómina. Hecho, Alejandro. Estaremos allí en 20 minutos, respondió Omar. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era Isabel, la vecina de los Escudero de la que me habló Patricia. Alejandro. Lo siento tanto, sollozaba al otro lado de la línea. Debí hablar antes. Tengo fotos. Mi corazón dio un vuelco. ¿Fotos de qué, Isabel? De lo que pasaba en el jardín de la villa. Y tengo copias de los correos que le envié a Elena Escudero hace 2 años advirtiéndole sobre Javier. Ella me amenazó con arruinar mi negocio si decía algo.
pero ya no tengo miedo. Mi hija también tiene la edad de Lucía. No puedo seguir viviendo con esto. Isabel, escucha. Necesito que esas pruebas lleguen a la detective Vázquez. Ella es de confianza. Lo haré. Pero ten cuidado, Alejandro. Javier está moviendo hilos. Han dicho en las noticias que hay un incidente familiar y que tú estás sufriendo un brote psicótico. Están intentando invalidar tu testimonio. Colgué el teléfono, sintiendo una náusea profunda. La maquinaria de los Escudero ya estaba en marcha. Intentarían presentarme como un padre inestable que secuestró a su hija del cumpleaños. Pero no contaban con algo. Yo no era el chico huérfano e indefenso que conocieron hace 10 años. Ahora era un hombre que lo tenía todo que perder y nada que temer. Fui al despacho de la doctora Martínez. Necesito el informe completo de toxicología de Lucía, pedí. ¿Por qué, Alejandro? Porque ayer, antes de salir de la fiesta, noté que Lucía estaba demasiado ausente. No solo asustada, sino sedada. La doctora Martínez frunció el ceño y revisó los resultados preliminares en su ordenador. Sus ojos se abrieron de par en par. Tienes razón. Hay trazas de benzodiazepinas en su sangre. Un sedante potente, Alejandro. A una niña de 7 años. Se lo dieron para que no gritara. O para que no recordara, concluí, sintiendo que el mundo se volvía oscuro. ¿Quién preparó su bebida ayer? Eso tendrá que determinarlo la policía. Salí del hospital y fui directo a mi oficina. Necesitaba revisar las cuentas. Sabía que Javier Escudero había estado lavando dinero a través de una de sus empresas de automoción, me lo había comentado una vez, borracho, creyendo que yo era de los suyos. En aquel entonces no le di importancia, pero ahora. Ahora ese sería el clavo final en su ataúd. Si la justicia por el abuso era lenta, la justicia por delitos fiscales en España podía ser implacable si se presentaban las pruebas adecuadas a la agencia tributaria. Llamé a mi contable, un hombre meticuloso llamado Rafael. Rafael, necesito que analices cada factura de los trabajos que hicimos para el Grupo Escudero en los últimos 5 años. Busca cualquier discrepancia, cualquier pago en B, cualquier cosa que huela a podrido. Alejandro, eso es mucho trabajo. ¿Pasa algo? Pasa que voy a desmantelar un imperio, Rafael. Y necesito que me ayudes a poner los explosivos. Mientras tanto, en el hospital, Lucía se despertó. Sus ojos buscaron los míos y, por primera vez en meses, no vi solo miedo. Vi alivio. Papá. ¿Ya no tengo que volver a la casa de los abuelos? Me senté a su lado y le tomé la mano con suavidad. Nunca más, Lucía. Te lo prometo por mi vida. Nadie volverá a hacerte daño. Mamá se enfadará, susurró ella. Mamá ya no manda aquí, mi amor. Ahora solo importas tú. Esa tarde, la detective Vázquez volvió con noticias. Habían registrado la villa de los Escudero. No habían encontrado a Javier, se había ido de viaje de negocios a Marbella. Pero habían encontrado algo más. Un sistema de cámaras ocultas en la habitación de invitados y en la sala de juegos del sótano. El servidor central ha sido borrado, dijo Débora con frustración. Pero nuestros técnicos están intentando recuperar los datos. No se molesten, dije, sacando una pequeña unidad USB de mi bolsillo. Cuando instalé el sistema de iluminación inteligente en esa villa el año pasado, Javier me pidió que lo conectara a su red de seguridad. Creé una copia de seguridad automática en la nube por protocolo de mantenimiento. Él nunca lo supo. Débora me miró, sorprendida. ¿Me estás diciendo que tienes acceso a las grabaciones? Tengo acceso a todo, Débora. Incluyendo lo que pasó ayer en la habitación principal. Entregué la unidad USB a la detective Vázquez.
En ese pequeño trozo de plástico estaba la caída de la dinastía Escudero. Débora la conectó a su portátil y, tras unos minutos de silencio tenso, su rostro se transformó. Lo que vimos en la pantalla no solo era una prueba de abuso, era una prueba de la absoluta falta de humanidad de Javier y de la complicidad silenciosa de Elena. Con esto, dijo Débora con voz gélida, no solo irá a prisión. Se quedará allí para siempre. Pero Javier Escudero no se iba a rendir sin luchar. Esa misma tarde, mientras yo estaba con Lucía en el hospital, recibí una notificación en mi móvil. Mi cuenta bancaria personal y las cuentas de mi empresa habían sido bloqueadas por una supuesta investigación por irregularidades fiscales. Cristina había movido sus hilos. Poco después, mi abogado me llamó, frenético. Alejandro, el equipo legal de los Escudero ha presentado una demanda civil contra ti. Te acusan de alienación parental y de haber drogado a Lucía tú mismo para incriminar a Javier. Han conseguido que un juez de instrucción amigo de la familia firme una orden de comparecencia inmediata. Que vengan, respondí con calma. Estoy en el hospital con 3 guardaespaldas armados y una detective de la Policía Nacional. Sin embargo, el ataque más bajo estaba por llegar. Esa noche, los principales canales de noticias locales empezaron a difundir una historia. Empresario hecho a sí mismo sufre brote psicótico y mantiene a su hija como rehén en un hospital. Publicaron fotos mías de cuando era adolescente en el centro de menores, intentando pintarme como un criminal inestable. Miré a Lucía, que dormía profundamente gracias a la medicación. Ella era lo único que importaba. Al día siguiente, la policía local, que seguía órdenes de intereses oscuros, intentó entrar en la habitación para escoltar a Lucía de vuelta con su madre. Mis hombres, los veteranos de Omar, bloquearon la puerta. El hospital se convirtió en una zona de guerra diplomática. Fue entonces cuando decidí jugar mi última carta. Llamé a Rafael, mi contable. Rafael, ¿tienes lo que te pedí? Sí, Alejandro. Y es peor de lo que pensábamos. Javier no solo lava dinero de sus concesionarios. Está moviendo fondos de una red de casinos ilegales en la Costa del Sol. Y aquí está el detalle. Hay transferencias directas a la cuenta de la Fundación de Beneficencia que dirige Elena Escudero. Y pagos mensuales a un alto mando de la Policía Local de Madrid. Envíalo todo a la Agencia Tributaria y a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. Pero no lo hagas de forma anónima. Hazlo en mi nombre. A las 2 horas, el ambiente cambió. La UDEF entró en juego, y los contactos de Javier en la policía local se evaporaron al instante. Nadie quiere hundirse con un barco que se quema por corrupción fiscal y abusos infantiles. Mientras tanto, en un programa de televisión nacional en horario de máxima audiencia, apareció Isabel, la vecina. Llevaba consigo las grabaciones y los correos electrónicos. Su testimonio rompió la presa de silencio. En cuestión de minutos, el hashtag Justicia para Lucía se hizo viral en toda España. Javier Escudero fue detenido en una gasolinera cerca de la frontera con Portugal. Intentaba huir en un coche alquilado con 200.000 euros en efectivo. Elena Escudero fue arrestada en su boutique de la calle Serrano, acusada de encubrimiento y blanqueo de capitales. Y luego estaba Cristina. Ella vino al hospital una última vez, ya sin abogados y con el rostro desencajado por el llanto. Alejandro, por favor. Yo no sabía que era tan grave. Yo solo quería proteger el honor de la familia. El honor no existe en una casa donde se lastima a los niños, Cristina, le dije, impidiéndole el paso. Elegiste el apellido de tu padre antes que la seguridad de tu hija. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias. Le entregué los papeles del divorcio y una copia de la demanda por negligencia criminal que mis abogados habían redactado. No vuelvas a acercarte a nosotros. Nunca. 6 meses después.
Vivimos en una pequeña casa cerca de Valencia, frente al mar Mediterráneo. Vendí mi empresa en Madrid y abrí una nueva aquí, más pequeña, más tranquila. Lucía está yendo a terapia 3 veces por semana con una especialista increíble llamada Carmen. El proceso judicial fue largo y doloroso, pero terminó con una sentencia histórica. Javier Escudero fue condenado a 45 años de prisión. Debido a su edad y a la gravedad de los delitos, lo más probable es que muera tras las rejas en la cárcel de Extremera. Elena recibió 8 años por encubrimiento y delitos financieros. Cristina perdió la patria potestad y fue condenada a 2 años de servicios sociales y libertad vigilada por negligencia. Hoy es un domingo soleado. Lucía está en la orilla, recogiendo conchas con su nuevo perro, un Golden Retriever llamado Rayo. Se ríe. Es un sonido que hace un año pensaba que nunca volvería a escuchar. Me senté en la arena con una cerveza bien fría y miré el horizonte. Me sentía cansado, con cicatrices emocionales que tardarían años en cerrar, pero por primera vez en mucho tiempo sentía paz. Hice lo que tenía que hacer. Destruye un imperio para salvar a una persona. Y lo volvería a hacer 1000 veces más. Lucía corrió hacia mí, con la cara iluminada por el sol. Mira, papá. He encontrado una estrella de mar. La levanté en brazos y la estreché contra mi pecho. Es preciosa, cariño. Como tú. La justicia en España puede ser lenta y a veces parece que favorece a los que tienen dinero, pero aprendí que cuando la verdad es tan brillante como el sol de Valencia, no hay sombra lo suficientemente grande como para ocultarla. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.